Buenas noches, bendiciones a todos. Que ya estamos en vivo nuevamente, a punto de comenzar con la transmisión. Para la gloria de Dios, ¿no? Amén. Eso es lo que debe ser la transmisión de todos los que enseñamos la palabra de Dios. Tiene que ir con el objetivo de que sea la gloria de Dios por medio de nuestro Señor y la gloria de nuestro Señor. Ese tiene que ser el objetivo. Hoy vamos a ver un poquito acerca de unos versículos en Gálatas, cómo crecer y darnos la oportunidad de que Dios nos dé el crecimiento espiritual, mental, física y materialmente. Amén. Porque Dios ya nos dio a nosotros la oportunidad. Hola Fernando, Dios te bendiga. Dios ya nos dio a nosotros la oportunidad de recibir su crecimiento por medio de nuestro Señor, entregando a su Hijo y dándonos todas las promesas en Él y todo lo que nos hace falta. Ahora nosotros tenemos que decidir tomar esa oportunidad, ¿entiendes? Esta oportunidad de ser hijos de Dios para aprovechar de las promesas de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es algo que nos corresponde a nosotros, porque Dios no nos va a obligar a nadie, a ninguno de nosotros a que aceptemos lo de Él. Él nos da la libre decisión de querer o no, ¿no? Así que vamos a comenzar en este gran libro de Gálatas, capítulo 6. Y vamos a leer este gran versículo 7, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Esto es un principio espiritual. Hola Fernando, hola Carlos, Dios te bendiga. Esto es un principio espiritual que rige en todos los aspectos de la vida del ser humano, sea o no sea cristiano, sea o no sea hijo de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Prácticamente eso es una ley. Así que, porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción. Ustedes si leen el contexto acá de todo este capítulo, de todo este libro, la lucha es entre andar en la carne o andar en el espíritu. Acá Pablo, por revelación de Jesucristo en el espíritu, enseña y contrasta estos dos andares. Uno, la carne, vos se da corrupción. Lo único que logra guiarnos por los deseos de la carne es cada vez corrompernos más y más en un sentido maligno, por más adorno que le pongamos, que otra cosa. ¿Y qué dice para el espíritu? Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Este versículo, esta parte la vamos a estudiar un poquito, porque esta palabra eterna acá, muchas religiones proclaman que tiene que ver con, la salvación es por gracia, pero la tenés que mantener en tus obras, porque si no, no tenés vida eterna. Esta palabra eterna acá es la palabra aionión, que significa indudablemente eterno, perdurable, interminable, sin fin, pero tiene que ver más con la cualidad eterna, la cosecha eterna que vos vas a recibir, la cosecha espiritual
que con el tiempo. No tiene que ver con el tiempo. Esta palabra, este énfasis no tiene que ver con el tiempo, sino con la cualidad de esa cosecha espiritual que uno va a recibir. Porque vieron que la piedad tiene promesa para esta vida y la venidera. Andar en el Espíritu te trae provecho ahora en esta vida, pero también te va a traer provecho para la vida eterna, y eso que vas a recibir por andar en el Espíritu en la eternidad o en la vida sin fin por siempre, va a ser por siempre. Va a ser por siempre. Eso es lo que tiene la justicia de Dios. El esfuerzo que uno haga hoy en el Espíritu, obviamente que, como dice su palabra, Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Eso es lo importante. Una de las mayores cosas que nosotros hoy tenemos que hacer, ¿no?, es reunirnos en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. ¿No? Eso es una de las mayores, eso es una obra que mucha gente se reúne a hablar la palabra de Dios en diferentes movimientos, en diferentes organizaciones, en diferentes reuniones inclusive, y muchas veces se olvidan que la reunión, quiero que pasemos a Mateo, ¿no? Vamos a volver a Gálatas, así que Mateo 18, siempre debe ser en el nombre de Jesucristo, porque ahí es donde nosotros estamos sembrando para el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿sabe qué nos dice en 1 Juan 2:27? Te dice que permanezcamos en Él. Muchas veces las reuniones se hacen para permanecer en la organización, en los movimientos, inclusive en las mismas reuniones individuales se pierde. No, el Espíritu nos dice a que permanezcamos en Él, en el Señor Jesucristo. Cada vez que te reunís, tenés que reunirte en el nombre de Jesucristo, porque Dios lo manda así y porque uno decide reunirse así. Bueno, ahora si uno decide no hacerlo, bueno, uno se está perdiendo esta recompensa venidera que vamos a tener eternamente. Fíjese, versículo 20 dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Vieron? 18-20. ¿Vieron? Pero lo importante de este versículo, para entender bien este versículo, a mí me gusta leer siempre el versículo anterior, ¿no? Porque en las organizaciones, en los movimientos, inclusive en las reuniones, siempre que se reúnen, dicen, pasa esto. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran al Padre, conforme a su voluntad obviamente, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice. ¿Pero por qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Entienden? Ese es el sentido, por ese motivo es que nuestro Padre nos responde en esta vida y en la venidera. Bueno, va a ser algo inmedible, como digo generalmente. Volvamos a Gálatas. Esta es nuestra oportunidad de aprovechar de andar en el Espíritu, ¿no? El versículo 9, ¿no?, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien. Y lo mejor que podemos hacer, hermano, es reunirnos en el nombre de Jesucristo. Cada vez que te juntás con un hermano, cada vez que te juntás a orar por algo, hacelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No tengo que ir a la iglesia a orar. Tengo que ir a la organización o al movimiento ese a orar. No, tengo que ir en el nombre de Jesucristo con mi hermano a orar. Seamos 2, seamos 3, seamos 1000, 1.000.000, seamos lo que sea, el principio sigue siendo el mismo, y en ese principio nosotros
obtenemos esa bendición que dice en Efesios, dice que nuestro Padre nos bendijo antes de la fundación del mundo en Él, en Cristo Jesús. ¿Entiendes? En Él. Vamos a hacer realidad esa promesa en nuestra vida en tanto y en cuanto nos movamos de esta manera. Eso es andar en el Espíritu, ¿no? Porque vos te movés por la palabra, y la palabra de Dios tiene una descendencia espiritual. ¿Entiendes? Son palabras espirituales, porque Dios es espíritu, y es la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta palabra, aionión, tiene que ver más con la cualidad eterna de esa cosecha espiritual que vamos a recibir en la eternidad, que con el tiempo. ¿Entienden? Eso es algo tremendo. Fíjense, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, a los de la casa de la fe, a la familia de la fe. Con esto, miren, tenemos, como quien dice, la clave del éxito en nuestras vidas, dado por Dios por medio de Jesucristo. Amén. Porque cuando vos te asegurás que desde tu corazón se produzca esto, porque tiene que ver, acá estamos hablando desde que uno cree con el corazón estas cosas, porque uno confía plenamente en Dios, ¿no? Porque sabe que Dios no miente, entonces uno se asegura de parte de Dios todos estos beneficios o bendiciones que tiene Dios para... Ese es mi WhatsApp, ¿viste? Un grupo ahí, disculpen, va a salir en el... va a salir un grupo que tengo ahí, pero bueno, ya está, ahora no puedo cortar tengo que seguir nomás, ¿viste? Así que uno se asegura de esta manera de obtener las bendiciones de Dios, ¿no? Los profetas de antaño, ellos verificaban mucho sus corazones. Ellos, hazme entender tu palabra. Mi corazón ha guardado tus mandamientos para no pecar contra ti, dice el Salmo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción no hubiera ofrecido. Y así, un sinfín de... el proverbio que te dijo, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjense, tiene que nacer de nuestro corazón, tiene que provenir de ahí, no de nuestro hacer simplemente. Yo conozco mucha gente, como muchos acá, conocemos la vida que simplemente hacen porque hacen, pero no proviene de su corazón. En su corazón muchas veces el ser humano que hace está en contra de lo que hace. Y bueno, me voy a trabajar por obligación, ¿viste? ¿Entendés? No, tenés que poner tu corazón, ¿viste? Tenés que poner tu corazón en estas cosas, ¿viste? Porque estas cosas son las que traen el provecho de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. Así que cuando vamos a hacer bien, hagamos bien a todo, y mayormente a lo de la familia de la fe. Y cuando decimos hacer bien a todo, es que marcamos un ejemplo. Nosotros tenemos que marcar un ejemplo como cristianos, y ahí es cuando se nota el corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra. Entonces cuando nosotros trabajamos, estamos con nuestra familia, nos movemos en el entorno de nuestra sociedad, nosotros le metemos el corazón como para el Señor y no para los hombres, como dice Colosenses, ¿no? Entonces esas cosas se notan y marcamos un ejemplo, y traemos un bien, porque Dios trae su bendición ahí, ¿entienden? Trae su bendición ahí. Y lo hacemos siempre en el nombre de Jesucristo, porque sembramos para el Espíritu. Sembramos para el Espíritu. Esto es algo maravilloso. Y mayormente
para los de la familia de la fe, dice. Acá es donde nosotros ponemos más fortaleza. Somos más incisivos en este sentido. Buscamos reunirnos en el nombre de Jesucristo, meter el corazón al Señor Jesucristo, agradar a nuestro Señor Jesucristo para después así agradar a nuestros hermanos. Buscamos el amor de Dios, ¿no? Porque dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo con tal de agradar a todos, ¿no? Esto es algo maravilloso. Fíjense, yo le voy a mostrar un contraste de esto. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a ir al segundo de Pedro. Son versículos conocidos, lo que estamos viendo, ¿no? Obviamente. Pero siempre en estos versículos hay una gran riqueza y la misma palabra de Dios vive y permanece para siempre. No es algo que vos decís y tiene su tiempo y su durabilidad y termina ahí. La palabra de Dios permanece y permanece. Vos siempre estás aprendiendo de ella todo. Y más cuando se trata, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que entender que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque ella representa a nuestro Señor Jesucristo. Ella siempre fue escrita con el fin de mostrar lo que es nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos acceder a Dios. Una vez que lo imitamos a Él por medio de la palabra, nosotros estamos en ese camino y por medio de Él nosotros tenemos comunión con Dios, ¿no? Pero vos fíjate acá en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer en el versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿vieron?, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. Mirá, este es un privilegio. Amén. Este es un privilegio. Nosotros, vaso de barro, somos participantes de la naturaleza divina de nuestro Padre por medio de nuestro Señor. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué cosa? La concupiscencia. La concupiscencia. Eso es andar en la carne, hermano. Cuando vos se vas para la carne, vos notás, ¿por qué hay tanta corrupción en el mundo? Bueno, porque se guían por la carne. ¿Entendés? En vez de guiarse por el Espíritu. Pero ¿cómo se van a guiar por el Espíritu? ¿Cómo yo me guiaría por el Espíritu si no hay alguien que a mí me enseñe a guiar? Ahí es donde nace nuestro ejemplo, que la palabra de Dios dice que nosotros somos carta viviente, leída y conocida por todos los hombres. Romano 10, por favor. ¿Cómo? No hay manera de mostrar, de ver otra opción de vida, ¿no? Si no hay alguien que viva de otra manera, que le meta el corazón como para el Señor. Ahora, Alejandro, Dios te bendiga. Que haga las cosas en el nombre del Señor Jesucristo, que se reúna en el nombre del Señor Jesucristo. Es el mayor bien. Hace poco me preguntaban en mi trabajo, ¿no?, por una casa. Vos sabés que en mi casa no puedo dormir, me decía, se mudaron hace poco, qué sé yo. Y bueno, estamos coordinando para que la semana que viene, yo le dije, digo, si querés yo voy y oro en tu casa, pero yo oro en el nombre de Jesucristo, digo, porque en el nombre de Jesucristo se dobla toda la rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es lo que dice Dios y eso es lo más poderoso que hay. Y ahí va a terminar todo problema de Dios. No hace falta ninguna otra cosa que el poder de Dios. ¿Viste? Entonces, este tipo de cosas son las que muestran y dan una oportunidad de que la gente vea que existe otra manera de vivir. Dice, porque dice en el versículo 14 del capítulo 10, ¿cómo invocarán
a aquel en el cual no han creído, en el Señor Jesucristo. Nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para andar en el Espíritu. Nos reunimos en el nombre de Jesucristo, oramos en el nombre de Jesucristo y hacemos las cosas en el nombre de Jesucristo y de corazón como para Jesucristo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Entienden? La gente tiene que oír porque hay demasiada información errónea, incentivada o motivada por el adversario. ¿Y qué ocurre con este tipo de información? Los vuelca nuevamente a la vida en la carne. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros tenemos que predicar al Señor Jesucristo con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, obviamente, y con nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que hacerlo y eso se tiene que notar, ¿no? Mire, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, y eso es algo que se manifiesta diariamente. Así que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Todo hijo de Dios que confesó a Jesús como Señor fue enviado a testificar a nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. No necesitas ser pastor, apóstol, qué sé yo. Es más, a medida que vos predicas a Jesucristo, esos ministerios van a fluir solos. Pero no necesitas ningún título o rótulo ahí que bueno, ahí viene el pastor. Presbítero. Sí, nada. Vos tenés el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios en vos, y eso es más que suficiente. Es más, no hay ningún otro poder comparado al poder de Dios que está en nosotros, vaso de barro. Imagínate vos, porque nuestra capacidad proviene de Dios, porque como dice la palabra, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y todo algo que tenemos que entender y creerlo, porque uno a veces ya puede decir o enseñar a esta persona. No, tenemos mucho que decir y enseñar, porque el Espíritu dice que nos enseña a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué nos enseña? Para que nosotros enseñemos, para que nosotros mostremos, para que nosotros también hagamos y vivamos de esa manera. Y eso se manifieste y sea visible en el mundo de los sentidos. Entonces, nosotros somos enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas, hermano. Andar en el Espíritu es la mejor manera de vivir. Ser cristiano o vivir cristianamente es la mejor manera de vivir que tiene hoy cualquier ser humano. Es el mejor bien que cualquier hombre puede recibir o dar. Cualquier hijo de Dios puede recibir o dar. Mayormente a los de la familia de la fe. Pero dice, haciendo bien a todos. Este es el mejor bien que podemos hacer. No hay algo más grande que esto. Es más, nosotros estamos testificando al más grande, a nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual se llega a Dios. No hay otra manera que la gente llegue a Dios. La gente no llega a Dios por ir a la iglesia, hermano. La gente no llega a Dios por ir a un movimiento o a una reunión. La gente llega a Dios por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, por creer en ese nombre. Es el único camino para llegar a Dios. Juan 14:6, vamos a leerlo, por favor. Dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Y eso es algo exclusivo. El único medio y camino que existe para llegar a Dios es testificar a Jesucristo. Ser testigo de Jesucristo. Predicar a Jesucristo con nuestra manera de pensar, hablar y hacer, manifestar. Eso es andar en el Espíritu. Eso es mostrar que existe una mejor manera de vivir, accediendo y dando la oportunidad a otros de acceder al poder de Dios. Y obtener así esas preciosas y grandísimas promesas. Porque todo lo que el hombre sembrare,
Eso también se hará, hermano. Y acá se siembra mucho para la carne, hermano. Nosotros tenemos que, como decía Jesucristo, la mies es mucha y los obreros de valor son pocos. Sigue siendo así, porque inclusive muchos predicadores que predican, pero para gloria propia, no para la gloria de Dios. Se reúnen y juntan un sinfín de personas, pero para que se reúnan en Él y no en el Señor Jesucristo. Y eso son, lamentablemente, piedra, no son, ellos son los que tropiezan con la piedra, son los edificadores que tropiezan con la piedra que Dios puso, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, por favor. Creo que es primera de Pedro que está eso. La piedra viva. Que vosotros, los edificadores. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, perdón. Primera de Pedro 2. Dice. 4. Dice el versículo 4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Claro. Acá es donde nosotros tenemos que aprender a decidir y a ocupar el corazón, a educar nuestro corazón, porque muchas veces por sentimiento nosotros queremos juntarnos con aquellos que desechan a la piedra viva. Pero no. Nosotros tenemos que meter el corazón en esta piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, dice. ¿Vieron? Nosotros también como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Todo lo que el hombre sembrare, que dice, eso también se hará, hermano. Y vamos a llegar espiritualmente, esa cosecha que vamos a recibir espiritualmente va a ser eterna. Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, y esto no quiere decir que dicen no creen, sino que con su manera de vivir, con su manera de hacer, con su manera de actuar, desde su corazón, ellos no creen, rechazan, porque hacen otra cosa. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Vieron? Esta palabra es referida a esa piedra, siendo desobediente, a lo cual también habéis sido destinados. Bueno, tiene que haber esta gente para que resalten los que creemos en esta piedra preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Así que según tengamos oportunidad, y este es el versículo clave de este compartir, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La casa de la fe tiene que ver con la gente ahí, tu grupo, donde vos te reunís, ¿viste? Está en contacto, orá los unos por los otros, compartir la palabra, hacer cosas como familia, ¿no? Eso, porque ojalá yo pudiera ayudarle a un hermano allá que está en Arabia, o él me pudiera ayudar a mí. Pero bueno, Dios ordenó el cuerpo para que se mueva cada cual en su lugar, ¿no? Es más, un gran laico dijo: palabra sobre el mundo es mover la palabra de Dios en tu lugar, o trabajar ahí en tu lugar, porque afuera todos somos creyentes, ¿viste? Pero ahí en tu lugar, donde te conocen, se tiene que notar que vos sos cristiano. Se tiene que notar que hay un cambio, se tiene que notar que hay espíritu y que Jesucristo es real. Se tiene que notar eso, pero por tu manera de vivir. Bueno, nosotros cometemos errores, somos débiles también, tenemos, pero volvemos a Dios. Y yo te aseguro, por lo que dice la palabra, no porque yo lo digo,
que cuando vos volvés a Dios por medio de Jesucristo, eso se nota más que los errores. Porque hay una onda expansiva espiritualmente hablando de parte de Dios, que bueno, de la cual, como dice la palabra, y muchos creyeron. ¿Verdad? Y muchos creen. Cuando nos juntamos por las redes sociales, aprovechamos de estas cosas, cuántas pavadas se ve por las redes sociales, cuánta corrupción se ve por las redes sociales. Y bueno, cuando nos juntamos, muchos creen. Cuando nos juntamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, entre comillas, ¿no? Del mundo, bueno, muchos creen en su corazón. Y algunos vienen a la reunión, otros no. Pero el Señor ya ganó ahí. Que crean una vez ya es suficiente. Y los que quieren participar en la reunión, bueno, existe un camino provechoso para esa persona que participa en la reunión, para esa persona que se congrega en la familia de la fe. Y hay respuesta de parte de Dios. Acá nuestro hermano consiguió trabajo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Estaba hace unos días acá. El día que pedí oración, ese día ya me consiguió. ¿Vieron? Ese día ya. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Gran versículo conocido. Sí. ¿No? Juan 10, 9, 10. Fíjense el versículo 9, dice, yo soy la puerta de Jesucristo, está hablando acá. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará ¿qué? Pastos. Eso quiere decir alimento, abundancia, un orientalismo, que hallará todo lo que necesita para dejar de tener necesidad, ¿no? Eso es lo que es Jesucristo. Dice el ladrón, acá habla no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, tenemos que aprovechar esto. Jesucristo es algo de aprovechar de parte de Dios nuestro Padre. Es nuestra beta. Y la beta de cualquiera que venga a creer, ¿no? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Está vivo. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo es lo más grande que uno puede llegar a recibir en su vida. Amén. Porque ahí existe y yace todo el poder de Dios. ¿Ustedes saben eso? Mateo 28, por favor. Voy a leer el versículo. Esto es andar en el Espíritu, sembrar en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu y no sembrar en la carne. Mateo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Por quién? Por Dios. Todo sin excepción. Todo el poder de Dios me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Imagínate recibir la vida de nuestro Señor Jesucristo, vos tenés acceso a toda esa potestad, porque recibí el poder de Dios en tu vida, vos sos bautizado en el Espíritu Santo, y bueno, tenés algo inmedible en vos. El cuerpo de Cristo tiene algo inmedible en él, Poder. que es de aprovechar para el cristiano y para cualquiera que venga a creer, porque por eso es hermoso los pies de los que anuncian las buenas nuevas, porque trae y muestra una mejor manera de vivir, una más excelente, vuelve a la verdad. Hoy el mundo ha vuelto a la corrupción, a todo lo que es mentira. Hoy para el mundo, viste que dice hagamos bien a todo. Lo que está bien para el mundo, para muchos países, está bien un sinfín de cosas contrarias a la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque ha vuelto a su deseo de la carne, a vivir en la carne, y ha dejado a Dios, y no quiere sujetarse a Jesucristo para llegar a Dios. Pero nosotros, que nos sujetamos a Jesucristo, porque ellos están sujetos a la carne, no es que son libres, son esclavos del pecado, como dice la palabra. Nosotros somos libres del pecado por estar sujetos a Jesucristo. Podemos mostrar la magnificencia de Dios hoy. Podemos mostrar eso en el nombre de Jesucristo, cuando nos reunimos en el nombre de Jesucristo y hacemos de corazón las cosas como para nuestro Señor Jesucristo. Porque a Jesucristo le fue dado todo el poder y toda la potestad y el poder en los cielos y en la tierra. Él tiene la autoridad hoy de parte de Dios. ¿Qué más necesitamos nosotros que eso? Por eso dice la palabra que nos dio mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad, porque tenemos necesidades, ¿no? Por ejemplo, acá el hermano tenía la necesidad laboral. ¿Qué hizo? Pidió oración en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Ahora tiene trabajo. ¿Alguna enfermedad? Pedimos oración en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Dios responde. Dios responde. Es así. Su palabra es así. Su palabra es viva y eficaz. Nuestro Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y nosotros entramos en Él, que es la puerta, y hallamos pastos. Hallamos esa abundancia, con la cual somos saciados abundantemente. Por eso este mensaje es: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cada momento, hoy justamente hablaba con un hermano, decía: hermano, ayer teníamos 17 años, parece. ¿Sí? Pasa rápido la vida. Por eso que la palabra nos dice: hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cada oportunidad que tengamos, orá en el nombre de Jesucristo, con ese hermano, o solo en el nombre de Jesucristo, hablarle de Jesucristo, mostrar tu manera de vivir en Jesucristo. Cada oportunidad es una oportunidad para mostrar a nuestro Señor Jesucristo, donde yace todo el poder de Dios para la vida del que viene a creer. Amén. Oramos. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder predicar a nuestro Señor Jesucristo, este gran privilegio que tenemos de nosotros como vasos de barro, en humildad podemos testificar acerca de la vida de tu Hijo, a vos, Señor Jesucristo. Gracias por habernos encomendado tu nombre glorioso, ¿no? Que glorifica a nuestro Padre, porque por medio de tu nombre se manifiesta todo el poder de Dios y la gloria de nuestro Padre. Así que te agradecemos por este gran privilegio de poder tenerte en el día a día de nuestras vidas, las 24 horas, y poder vivir con vos y en vos, con el fin de, como vos, ser sacrificio acepto y olor fragante a nuestro Padre por medio tuyo. Y te damos gracias en tu nombre, Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.